Hola, es un placer recibirlos en esta nueva sesión de Derecho en 5 Preguntas, conversaciones para la promoción de la cultura jurídica. En esta oportunidad tenemos el gusto de recibir a la maestra Olga Laura Morales Chávez, distinguida abogada con extensa y reconocida trayectoria en el mundo del derecho laboral. Muchas gracias por estar aquí, licenciada Olga Morales. Gracias a usted, doctor Guzmán, por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con usted. Pues bien, sin más que agregar, vamos a Derecho en 5 Preguntas. Licenciada Olga Morales, el derecho laboral en México ha entrado en los últimos tiempos a una dinámica de renovación con aspectos sumamente interesantes e incluso polémicos. En esta entrevista nos ocuparemos de algunos de ellos. Vayamos entonces a nuestra primera pregunta. ¿Podría explicarnos, por favor, qué relevancia tiene el hecho de que se prevea la existencia en un futuro cercano de juzgados laborales? Sí, bueno, en mi punto de vista muy particular, yo creo que mucho. Si partimos del análisis del actual sistema de impartición de justicia laboral que observamos en las juntas de conciliación y arbitraje, vemos que es un sistema muy lento, en muchas ocasiones ineficaz. ¿En qué aspectos me refiero? Que considero, oportunamente también mencionar que creo que estos aspectos fueron las bases para la implementación de este nuevo sistema de justicia laboral. Hablamos de un desaprovechamiento al máximo de lo que es la etapa conciliatoria. Observamos también que muchas veces hay una falta de actualización o modernización en los sistemas informáticos. No se cuenta con un juicio en línea como tal. Hay mucho rezago en la cuestión de la ejecución de los laudos, en lo que son las notificaciones, los exhortos. No se cuenta con un instrumento de inspección como tal para el funcionamiento de las juntas. Se habla mucho también de lo que es la propia independencia de las mismas. No se ha implementado el servicio profesional de carrera, entre otras cuestiones. Todo ello, ¿a qué nos lleva? Pues a que casi es nulo el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, como lo señala nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 17. Con esta implementación de los tribunales laborales, considero que va a ser muy factible al tener unos juicios, pues el transitar de un sistema de justicia lento a uno mucho más ágil. También es importante mencionar que en lo que es el artículo 10º transitorio del decreto por el cual se modifican o adicionan distintas acepciones de la Ley Federal del Trabajo, pues se mencionan los plazos y las obligaciones que tendrán las distintas instituciones responsables para poder tener el tiempo suficiente de instrumentar este sistema de justicia laboral desde sus respectivas competencias. ¿Sí? Es una cuestión que se va a llevar a cabo por plazos, distintos plazos, para que entre en vigor el sistema como tal en las diferentes entidades federativas. Creo que va a ser, creo que es muy benéfico. Gracias por su respuesta, licenciada. Otro aspecto que ha llamado mucho la atención es la preeminencia que tendrá la conciliación, como usted nos decía, en la nueva justicia laboral. Por ello le hago la segunda pregunta. ¿Qué efectos jurídicos tendrá la conciliación en un caso concreto? Bueno, primeramente habría que mencionar que con esta reforma laboral nos maneja una etapa prejudicial conciliatoria obligatoria. ¿Sí? Es obligatoria previo a que se pueda acudir a un juicio o un tribunal laboral. Hablamos de una etapa conciliatoria que no deberá de exceder de 45 días naturales. Con ello se forman lo que son los centros de conciliación locales. A su vez habrá un centro de conciliación federal. Son organismos descentralizados con patrimonio propio, personalidad jurídica, que pues son totalmente independientes en su toma de decisiones. Ambos los centros de conciliación tendrán que actuar en base a principios de legalidad, de imparcialidad, neutralidad, confidencialidad. En esta tesitura considero sumamente importante el papel del conciliador. ¿Sí? Este papel del conciliador, porque él es el agente o el actor que va a coadyuvar o asistir en que las partes sean responsables de lograr la terminación de sus conflictos, propiamente de sus conflictos. Esa persona tendrá que estar muy capacitada en diversas temáticas, entre las cuales estamos hablando también de lo que es la perspectiva de género, para poder abordar de la mejor manera todos aquellos asuntos, propiamente hablando de discriminación, violencia en razón de género, acoso laboral, sexual.
Entonces, en esta etapa compensatoria, pues ponemos un ejemplo práctico. Si tenemos a un trabajador que ha sido despedido y cuenta con 2 meses para ejercitar esa acción por despido, bueno, pues previo a acudir al tribunal laboral tendrá que ir a un centro de conciliación, solicitar la conciliación como tal. En ese momento se va a interrumpir ese término que tiene para ejercitar la acción de los 2 meses, y al momento que concluya, si el caso es de que no se logra una conciliación, bueno, le darán su solicitud de no conciliación como tal, que es un requisito para que lo presente ante el tribunal laboral. En ese momento se le reanuda ese plazo que tenía para poder ejercitar su acción. En otro caso contrario, que se celebre un convenio, es importante mencionar que este convenio se eleva a nivel de cosa juzgada, si es un título ejecutivo que no necesita una ratificación como tal, ¿verdad? Para ser ejercitado. Y pues bueno, que finalmente tendrá que ser también muy importante velar porque los derechos de aquel trabajador sean irrenunciables, hablando como los mínimos, condiciones laborales que establece la propia premisa del artículo 123, apartado constitucional, cuando hablamos de una jornada de 8 horas diarias, cuando hablamos de pues, que tendrá derecho a una seguridad social, a prestaciones de vivienda, a un salario remunerador que no podrá ser inferior al mínimo vigente, a un derecho a asociación colectiva, entre otros derechos mínimos, ¿verdad? Que tendrán que velarse por este conciliador. Y pues considero que aquí una de las premisas o de los ejes rectores de esta reforma pues es precisamente esta etapa conciliatoria para que en la mayor parte de los puntos se pueda conciliar en sede administrativa sin tener que abordar a los tribunales o órganos jurisdiccionales. Perfecto. Muchas gracias por su explicación, licenciado Olga Morales. Abordando otra cuestión, ahora relativa a la vida interna de los sindicatos. Hagamos la tercera pregunta. En el contexto de estas reformas, ¿qué se dispone de novedoso en la elección de directivas sindicales? Ok, aquí lo que si bien es cierto, esta cuestión novedosa en la elección de directivas sindicales nace de la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017, también hay que mencionarlo, tiene que ver los tratados que han sido ratificados por el propio Estado mexicano, entre ellos el Tratado 98, asimismo, bueno, en su contenido, el anexo 23 del Tratado de Libre Comercio, que se fue cerrado entre Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, de que sea el sindicato o los trabajadores mediante un voto libre, personal, directo y secreto en el que elijan a esa directiva sindical. Esto se tendrá que hacer mediante una convocatoria que se les tendrá que proporcionar, ¿verdad? 15 días antes de que se lleve a cabo dicho proceso. Y bueno, pues ¿qué se busca con esto? Que se tenga una real democracia sindical, que existan negociaciones colectivas auténticas, que la vida de esos sindicatos se rijan bajo principios de certeza, de libertad, democracia, transparencia. En eso consiste, o sea, de que esa elección sea realmente por los trabajadores que asuman que los van a representar. Gracias por su respuesta, licenciada. Manteniéndose en el terreno de lo sindical, hagamos nuestra cuarta pregunta. ¿Qué aspectos deben destacarse de las reformas en lo relativo a los contratos colectivos? Ok, hablando propiamente de los contratos colectivos iniciales, una vez que entró en vigor esta reforma laboral, esos contratos colectivos tendrán que ser representados por la mayoría de sus trabajadores, es decir, contar con aquella constancia de representatividad para que sean válidos. Los contratos colectivos que fueron celebrados previos a la entrada en vigor de esta reforma tendrán un periodo de 4 años a partir de que entró en vigor la misma para ser legitimados. Ese proceso de legitimación de esos contratos colectivos se llevará a cabo mediante una consulta de sus trabajadores, de igual manera, mediante un voto personal, libre, secreto y directo. Pues aquí lo que se trata es de que ellos tengan conocimiento de esos contratos, ¿verdad? Ya que se acabe con esos contratos de protección, sindicatos fantasmas, y que finalmente se transite a una democracia sindical, donde se lleven a cabo rendición de cuentas, transparencia, derechos de libertad, y será necesario que precisamente lleven a cabo ese proceso de legitimación en las plataformas ya actual existentes de la Secretaría Federal de Trabajo para que sigan estando vigentes esos contratos colectivos que existían previos a la entrada en vigor de la ley. Gracias por aclarar su respuesta, maestra Morales Chávez.
Antes de cerrar nuestro espacio y tomando en consideración las finalidades de ejercicio de comunicación, me gustaría hacer la quinta pregunta en el siguiente sentido. ¿Por qué es importante que los estudiantes de Derecho consideren como una opción de vida profesional el especializarse en el derecho laboral? Bueno, lo personal, yo lo que le puedo decir, o les podría decir, ¿verdad? A mí me apasiona la materia laboral, mi trayectoria profesional lo ha sido en esa área. Creo que hoy más que nunca es muy importante que se sumen a esta implementación de nuevo sistema de justicia laboral, en donde lo que busca finalmente es la armonía entre esos factores de la producción, trabajador, patrón, que sabemos que si se logra ese equilibrio se benefician a más partes, nos beneficiamos todos como sociedad. ¿Qué trabajador no va a querer estar inmerso en un ambiente de trabajo digno, donde pueda tener prestaciones decorosas? ¿Y qué patrón no va a querer también pues verse que se evite a toda costa lo que son las mermas en su patrimonio, en su producción, mediante los costosos litigios que se enfrentan día a día? Creo que la incorporación como eje rector de la conciliación como etapa prejudicial obligatoria va a beneficiar en mucho, ¿verdad? Que sean ellos mismos los que puedan dialogar y lograr ponerle fin a esos conflictos laborales. Aunado a ello, bueno, el propio profesionista creo que será muy satisfactorio formar parte de esta nueva era, de esta nueva etapa en la vida jurídico-laboral, y bueno, traerá seguramente muchas satisfacciones propias, empezando por contribuir a esta formación de cultura de paz laboral, y pues seguramente tendrán mucho éxito también en sus distintas áreas en donde se puedan ejercer. Muchas gracias por cada uno de sus conceptos, licenciado Olga Morales. Ha sido un honor haber contado con su participación y ojalá pronto visite de nuevo este espacio. Claro que sí, con gusto, yo los vuelvo a acompañar. Gracias a ustedes. Pues bien, los invitamos a realizar juntos el análisis de lo que he comentado en las plataformas electrónicas y las redes sociales que ponemos a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos y nos saludamos de nuevo en el próximo Derecho en 5 Preguntas.